Hola a todos, nuevamente gracias por estar conmigo. Bienvenidos a mi cocina, a la cocina de mi Ababa. El día de hoy vamos a hacer algo diferente a lo que hemos estado haciendo. Esta vez va a ser algo dulce, algo bien rico que les va a encantar. Es un pastel de 3 leches. Esta receta en especial es algo deliciosa, les va a fascinar y no me voy a dar el crédito yo. Esta receta me lo pasó mi prima Gina. Ella hace pasteles increíbles y esta es una de las recetas que más les van a gustar. Una vez que lo prueban van a decir, no vamos a querer hacer otro pastel de 3 leches. Está de verdad delicioso. Y mi prima, que no dice, ella dice, no soy nada más tu prima, soy tu prima hermana de sangre por parte de padre. Entonces es mi prima Gina. Ella me dio esta receta que vamos a hacer y yo la he estado haciendo por muchas veces. Les va a fascinar. Vamos a empezar. Y nuestros ingredientes son 1,5 tazas de harina, son 3 cucharaditas de polvo de hornear o royal, 1 taza de azúcar, 8 huevos separados, 1 lata de leche evaporada, 1 lata de leche condensada, 1/4 de taza de leche entera, media taza de vino generoso o jerez, también se le puede llamar sherry, y es 1 lata o un cartoncito de media crema, y vamos a usar también crema batida para poner al final para decorar nuestro pastel. Empezamos. El primer paso que vamos a hacer en este pastel va a ser poner las 3 leches para poderlo poner en el refrigerador, y mientras hacemos lo demás se va enfriando y que quede rico para cuando se absorba en el pastel. Primero que nada vamos a usar nuestra leche condensada, que es 1 lata de leche condensada. La vamos a poner en la licuadora. Todas estas leches, todos estos ingredientes, la vamos a poner en la licuadora. También pueden usar, algunas personas les gusta usar la cajeta y ya no nada más sería 3 leches, sino que sería 4 leches. Le ponen un poco de cajeta a su mezcla. Puede salirse un poquito muy dulce, pero en algunas veces sí, está muy rico. Ustedes, como a ustedes les guste, siempre les he dicho así, lo que a ustedes les guste hay que ponerle. Vamos a poner el siguiente, la crema. Esto puede ser crema para batir o media crema. Ok. Yo estoy usando en esta ocasión crema para batir. Ok. 1 lata de leche condensada. Ok. Y algo que queda bien rico, vamos a usar aquí en esta media taza de vino generoso, el jerez. Como les decía, también se le llama sherry. Entonces le vamos a poner media taza a nuestra mezcla, una vez que lo pueda abrir. Ok. Esto le da un saborcito tan rico, deliciosísimo. Entonces lo ponemos en nuestra licuadora y después de que está licuado lo vamos a poner en el refrigerador a esperar un ratito, y luego ya empezamos con nuestros siguientes ingredientes. Ya tenemos nuestros ingredientes aquí licuados. Lo que voy a hacer es, lo voy a poner en esta jarrita para ponerlo en el refrigerador y ya tenerla lista para después verterlo sobre nuestro pastel. Ahora vamos a cernir nuestra harina 3 veces y la harina se cierne con el royal. Vamos a cernirlo con nuestras 3 cucharaditas de royal. Ok. Vamos a poner aquí, vamos a empezar a poner nuestra harina para cernirla con nuestras 3 cucharaditas de royal. 1,
2, 3. Y empezamos a servir. La vaciamos aquí mismo, en este mismo cernidor. Y vamos a la segunda. La tercera vez, listo. Ya tenemos la tercera cernida. Ponemos todo aquí. Siempre nuestra área de trabajo tiene que estar súper limpia. Entonces vamos a limpiar aquí. Ok, ahora lo que vamos a hacer es vamos a cocinar las yemas de los huevos, puras yemas. Lo vamos a poner en una cacerolita. Todas nuestras 8 yemas. Las claras las tenemos apartadas. Ok, 8 yemas. Una taza de azúcar. Y 1/4 de taza de leche entera. Lo ponemos a la lumbre. Le prendemos. Y vamos a empezar a mezclar todo esto. Las yemas con el azúcar y la leche. No queremos que se nos cocinen las yemas, entonces vamos a batir, a mezclar todo esto batiéndolo un poco para que el azúcar se disuelva. Entonces le damos vuelta y vuelta. Así dice la prima Gina. Un saludo a mi prima Gina, que quiero tanto. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Pueden ver qué bonita se está viendo. Miren. Vamos a cambiar ahora de nuestra cuchara a un batidor. Usamos un batidor globo para que esto se bata mejor. No queremos que hierva, no vamos a hervirlo. Y así ya está todo listo. El azúcar está totalmente disuelta. Ya está muy bonito esto. Entonces lo vamos a quitar del fuego. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner a batir nuestras claras de huevo y las vamos a hacer a punto de turrón. Entonces empezamos a batir las claras y esperar a que se esponjen, a que crezcan y que se hagan así muy ricas con picos. Ya cuando lleguen con picos y es cuando va a estar listo. Ahora vamos a incorporar las yemas a nuestras claras. Miren cómo quedó la clara. Las claras quedaron ya a punto de turrón, como unas nubecitas quedan. Es más bien como yo veo este pastel, cuando ya queda así todo, parece que tiene una nube encima. Le vamos a ir añadiendo las yemas y batiéndolo. Muy bien. Se ve muy bien esto. Ahora vamos a ponerle nuestra harina. Muy bien, así ya vamos a incorporar todo, que quede muy lindo. Esto es todo lo que se tiene que hacer. Ahora vamos a pasarlo a nuestro molde. Ya tenemos un refractario aquí, un molde donde ustedes lo quieren poner. Pueden hacerlo redondo, rectangular, cuadrado, como ustedes quieran hacerlo. Entonces ya nada más es pasarlo. Estamos listos para meter nuestro pastel al horno. Lo vamos a poner a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados. Ya para esto tenemos nuestro horno precalentado a 350 desde el principio. Entonces lo vamos a meter a nuestro horno y vamos a darle
15 minutos de cocción. Eso es todo lo que se necesita para cocinar. Ahorita lo sacamos y sigue el segundo paso. Ahora lo siguiente va a ser batir nuestra crema. Mientras nuestro pastel, nuestro pan se nos cocina, vamos a batir nuestra crema. Entonces la ponemos en la batidora y vamos a empezar, qué rico, ¿no? Batiendo esto. A medio, va a ser a medio para que ya quede esponjosita y que nos quede muy suave para poderle poner encima a nuestro pastel. Bueno, ya tenemos nuestro pastel aquí, ya lo dejamos enfriar un poco. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a quitarle la capita de amero arriba y se va a desprender así como cuando nos quemamos, nos bronceamos y nos quemamos de más y luego se nos despellejamos o descarapelamos, como decimos en Juárez. Le vamos a ir quitando esta capita, toda, desprender de aquí y miren qué rico se le quita. Miren, ¿ven? Toda esta capita le vamos a quitar. Ahora ya que está nuestro pastel, ya está más frío y ya está listo, ya le quitamos la capita de encima de todo lo que tiene aquí encima. Mira, pueden ver cómo está así. Ahora vamos a hacer unas perforaciones en nuestro pan. Pueden usar, miren, a mí me gusta usar diferentes cosas, pueden usar lo que sea. Me gusta usar un chopstick. Este es bien fácil porque nada más nos vamos hacia acá. Pueden usar una cucharita de palo, de los que tienen en su cocina, o si no tienen nada de esto, con el reverso de sus aspas de la batidora, con eso. Pero aquí vamos a usar nuestro palillo chino o chopstick para poner nos vamos así haciendo líneas con agujeritos, hacemos nuestras perforaciones. Esto es para que nuestras tres leches se absorban muy bien en todo nuestro pan. Bueno, ya tenemos aquí nuestro pastel con las perforaciones que le hicimos con este palillo chino. Ya está todo listo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a verter nuestras tres leches que ya tenemos licuadas y refrigeradas. Entonces vamos a empezar a ponerlo todo parejito. Miren, se pone encima y miren cómo va absorbiendo. Todo el líquido se baja al pan y así va a quedar bien esponjadito, bien humedito, muy suave, muy dulcezón, muy rico. Esto es lo máximo. Pueden ver cómo absorbe las leches, no se queda bañándose encima. Y aquí es cuando el pan está muy, muy porosito, muy esponjoso. ¿Qué es lo que queremos? Es lo que queremos esto para que absorba todas las leches y al servirse esté rico, húmedo y que corra así la lechita bien rico. Ok. Ya terminamos con esto. Ahora le cayó un poquito de espuma, no importa, ¿eh? Esta espuma se va a bajar, se va a absorber y ya ahorita que esté, vamos a esperar un momentito a que esté bien absorbida las tres leches para empezar a ponerle nuestra capa de leche batida, whipping cream o whipped cream. Pueden usar la de bote, que se usa, se le pone, o pueden usar la que ya viene preparada en algún tazoncito, en algún refractario, un cartoncito, o la hacen como lo hicimos aquí, su leche líquida, su crema líquida para batir en la batidora hasta que esté espesa y ya queda deliciosa. Ahorita vamos a ponerla, vamos a darle un momentito y la ponemos. Ahora ya tenemos nuestra crema aquí ya lista, está bien espesa, deliciosa. Vamos a ponerle una capa a nuestro pastel, lo ponemos así por encima, que quede todo cubierto. Cuando ya esté
la crema encima, ustedes pueden modificar esta receta que la voy a dejar así natural, sin muchas cosas. Le podemos poner unas nueces picaditas, nueces enteras, le pueden poner frutos rojos, le pueden poner lo que ustedes gusten, unas rebanaditas de durazno, o como les había dicho también, si no quieren ponerle cajeta en la mezcla para hacerla de 4 leches y no de 3, le ponemos unos adornitos con cajeta y también queda muy rico y se ve muy lindo, pero así se ve muy bonito. A mí me gusta mucho así, natural, y queda delicioso. Ya no se le tiene que agregar mucho. Entonces lo cubrimos. Este pastel no va a ir desmoldado. Este se va a cortar aquí mismo en este refractario. Y nada más lo cortamos en cuadritos o en rebanadas o como lo quieran ustedes cortar. Lo que podemos hacer es ponerles unas bolitas con una manga y una duya. Ya quedó nuestro pastel listo, ya se ven todo como está con sus bolitas que parecen bombones y toda nuestra crema bien estiradita, bien untadita, quedó muy rico. Ahorita ya tengo aquí una rebanada de pastel. En esta ocasión la corté así redondita para hacerla muy linda. Nada, me le puse unas poquitas de decoraciones con unas florecitas comestibles. Estas florecitas pueden crecer en su jardín o pueden tenerlas ustedes o comprarlas en el supermercado, pero hay ciertas florecitas que crecen muy fácil en nuestro jardín y son comestibles. Con su cremita encima y nada más le puse una tierrita de nuez picadita y quedó muy lindo. Muchísimas gracias nuevamente por estar conmigo. Mil gracias a mi prima hermana Gina por compartir su receta conmigo. Gina Yanar, te quiero mucho. Un beso para ti. Y no se olviden suscribirse a mi canal y también mis redes sociales, Instagram, Facebook, como La Cocina de Mia Baba. Y cuando se suscriban en YouTube, píquenle a la campanita para que les lleguen notificaciones de cada video que va a estar subiendo cada semana. Y para mis niños, Luca, Lucía, Mateo y Emilia, un beso tototote. Los amo, mis niños.